Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de la depresión en niños, niñas y adolescentes. Aprenderemos junto a nuestros especialistas de la FCB a cómo identificar y diagnosticar, también a cómo podemos ayudar desde la esfera social y familiar a quienes padecen de esta patología. Si bien la depresión siempre ha tenido un lugar importante en las discusiones sobre salud mental entre los adultos, en los últimos años se ha hecho evidente la predominancia de esta enfermedad en nuestros niños. Conozcamos más sobre este tema y resolvamos dudas junto al equipo de profesionales de la FCB. La depresión es una enfermedad que se presenta con más frecuencia de la que la mayoría de las personas consideramos y es frecuente en niños y adolescentes. La prevalencia más o menos estimada de depresión infantil, y cuando me refiero a infantil hablo de edades menores de 12 años, es más o menos del 2%. Ya en adolescentes se incrementa un poco más esa prevalencia y estamos hablando de casi del 4 al 8% aproximadamente. Bueno, la depresión es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por dos síntomas principales. El primero de ellos es el ánimo triste persistente y el segundo es la anedonia. La anedonia hace referencia a la pérdida de la capacidad del disfrute de las actividades que generalmente en cada individuo generan placer. Estos son los dos síntomas principales que tiene el trastorno depresivo. Estos dos síntomas se tienen que acompañar de otra serie de síntomas que se pueden ver en los pacientes, que generalmente son afectaciones en el patrón de sueño, es decir, hay gente que presenta insomnio o hay gente que presenta aumento del número de horas de sueño, que se conoce como hipersomnio. También hay cambios a nivel del apetito, hay gente que pierde el apetito, por consiguiente pierde peso, o hay gente que aumenta su apetito, por consiguiente aumenta de peso. Cuando se trata de niños, por lo general, sí hay tristeza, pero una manifestación principal en ellos es la irritabilidad. En los adolescentes también se puede presentar irritabilidad y tristeza, pero también hay, por lo general, cambios en la conducta. Es fundamental identificar y detectar estos síntomas en los niños o en los adolescentes. Cuando vemos que nuestros hijos de un momento a otro se vuelven muy retraídos o por el contrario se vuelven como muy agresivos, o cuando los estados de ánimo, por ejemplo la tristeza se vuelve frecuente, son signos de alarma como tal. Prevenir estas complicaciones en los niños. Es importante diferenciar entre la tristeza normal de un niño, de un adolescente por un evento agudo o transitorio, de la tristeza crónica, el desgano, la falta de querer tener actividad, el aislamiento, la separación de grupos sociales que pueden llevar incluso al suicidio. Para diferenciar el ánimo triste de un trastorno depresivo, lo primero para aclarar es que la sensación de tristeza es una sensación que es normal en todos los seres humanos, ¿sí? Es una reacción frente a un estímulo que es negativo, que desencadena esas emociones negativas que se conocen pues como la tristeza. Una de ellas es la tristeza y está presente en todos los seres humanos e incluso tiene funciones adaptativas frente a las situaciones normales que la gente vive. ¿Cuándo deja de ser normal la sensación de tristeza y cuándo uno puede empezar a sospechar un trastorno depresivo mayor? Cuando la sensación de tristeza se hace muy prolongada en el tiempo y no mejora con el pasar de los días. Una de las claves es eso, la sensación de tristeza con el paso del tiempo va mejorando poco a poco. Los síntomas depresivos o la sensación que se siente durante la depresión persiste en el tiempo de la misma intensidad o incluso va empeorando. Aparte de la depresión, si esta depresión no se maneja, ¿sí? Si no es tratada adecuadamente, los niños también pueden desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos del sueño y trastornos de la conducta. Aparte de eso, cuando esta depresión no se trata adecuadamente, aparece también un síntoma, pues una manifestación que es la más grave, que son las ideas de muerte o ideación suicida. Identificando que las ideas de muerte es cuando la persona manifiesta el no querer vivir más, por ejemplo decir no quiero levantarme más de la cama, no quiero despertarme. Cuando se trata de ideación suicida,
es cuando ya la persona manifiesta el cómo quererse morir. O sea, por ejemplo, dicen me quiero cortar, me quiero tirar de un puente, ¿sí? Esa es la ideación suicida como tal. Es preocupante la cantidad de niños, incluso en edades tempranas, 9 años, 10 años, o en adolescentes, que agreden contra sí mismos, bien sea el llamado cutting, que es la autoagresión a nivel de su piel, a nivel de sus órganos, y ya la ingesta de ciertas sustancias que pueden llevarlos a la muerte. Así como es importante saber qué es la depresión, sus signos y cómo diferenciarla entre jóvenes y adultos, también es importante saber los factores de riesgo que existen y cómo podemos prevenirla y tratar esta patología. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero antes les dejamos esta cápsula FCB. En la Fundación Cardiovascular estamos cerca de tu corazón. Especialistas en cardiología pediátrica, diagnóstico y tratamiento de cardiopatías congénitas en niños y adultos, estudios especializados, electrofisiología, hemodinamia, cirugía cardiovascular, ecocardiografías, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, única clínica de la región con acreditación internacional. Exige a tu EPS la calidad y la experiencia de la FCB. Toda enfermedad está asociada a factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de padecer esta patología. Algunos de estos factores pueden ser ambientales, genéticos, sociales o psicológicos. Veamos en el caso de la depresión, ¿cuáles son? Pues la depresión infantil, así como ocurre en general con la salud mental, tiene múltiples factores que pueden precipitar el desarrollo de estos síntomas. Podemos pensar, en principio, los factores, por ejemplo, relacionados al ambiente o a las condiciones sociales. Entonces, experimentar situaciones negativas a edades tempranas, por ejemplo, es un factor de riesgo. Experiencias, por ejemplo, como el abuso sexual infantil, la violencia intrafamiliar, tanto verbal como física, los conflictos entre los padres, son factores que pueden generar reacciones de estrés en los niños y de cronificarse o de experimentarlos con mucha frecuencia, generar desarrollo de síntomas afectivos como la depresión. Obviamente no todo aquel que se expone a situaciones de estrés, como este tipo de experiencias que les menciono, tiene que desarrollar depresión. No, también hay factores protectores propios del individuo o también de la misma red de apoyo que pueden disminuir la probabilidad de que estas situaciones generen o conlleven a un trastorno de tipo afectivo. También hay factores biológicos que son de riesgo, y aquí me refiero, por ejemplo, a la historia familiar de enfermedad mental, la presencia, por ejemplo, de enfermedades propias del niño o del adolescente. Me refiero, por ejemplo, a enfermedades crónicas como la diabetes, como el lupus, incluso a veces como el asma, pueden generar en sí mismas por efecto directo como por el efecto secundario, pues relacionado con el estrés que genera el hecho de tener una enfermedad crónica, pueden facilitar el desarrollo de síntomas afectivos. También, por ejemplo, exposición a situaciones como el matoneo o las dificultades en las relaciones con pares, el bajo rendimiento académico, dificultades que puede haber en el desarrollo del niño, y aquí hablo, pues, por ejemplo, de trastornos del lenguaje que pueden influir en que no se relacione de la mejor manera o fácilmente con otros niños, y esto conllevar aislamiento y por ahí posibles síntomas depresivos. Y también hay factores psicológicos que pueden facilitar el desarrollo de la depresión, y aquí hablamos, por ejemplo, del temperamento de los niños. Hay niños que son muy inflexibles, que se les dificulta adaptarse a los cambios, niños que son de repente muy introvertidos o que tienden mucho al aislamiento o que tienden a autoexigirse demasiado. Estas características cognitivas o de su forma de pensar y de ver el mundo pueden facilitar que exponerse a otras situaciones estresantes desarrollen con mayor probabilidad sintomatología depresiva y de pronto un trastorno depresivo también. O pacientes que tienen un enlentecimiento motor, es decir, sus movimientos físicos son más lentos, están más pausados, ¿sí?
La sensación de desesperanza también es uno de los síntomas que pueden llegar a tener las personas con trastornos depresivos. Y estos síntomas que yo acabo de nombrar tienen que estar más o menos, al menos mínimo, por 2 semanas o más. Y a través de la consulta, en esa entrevista que realizamos, usualmente primero con los padres, quienes nos comentan pues todas esas dificultades que han observado o que ha observado otro contexto donde el niño se desenvuelve, como sería el colegio, por ejemplo, o el jardín o el cuidador con el que el niño pasa la mayor parte de su tiempo. Desciframos, derivamos todos los síntomas, todas las características que han observado los adultos y posteriormente pues tenemos una entrevista básicamente con el niño o con el adolescente donde ahondamos un poquito más en lo que está ocurriendo y las percepciones que tiene el niño en relación pues a su vida o a su ambiente o al ambiente en el que está creciendo. Mi recomendación a los papitos es que nosotros conocemos nuestros hijos, nosotros conocemos cómo se comportan, nosotros conocemos cómo entran a la casa, cómo se expresan, si se ríen, si no se ríen, qué los molesta. Y cualquier cosa que veamos en un cambio no agudo, porque yo puedo tener o puede presentarse una alteración en el comportamiento normal por la progresión de la personalidad de cada niño y un día eventualmente mi niño puede ser agresivo, pero al otro día está contento, se ríe, está feliz. Cuando yo veo cambios persistentes en mi niño de un momento a otro no quiere comer, mi niño de un momento a otro no quiere ir al colegio, mi niño de un momento a otro no quiere relacionarse con otros niños, pues yo creo que esos son los síntomas más importantes y siempre que tengamos dudas debemos consultar. Es súper importante conocer estos síntomas, pensarlo en todo momento porque si no lo pensamos no lo observamos y prevenir estas complicaciones en los niños. Para manejar la depresión yo clasificaría como en 3 pilares fundamentales el tratamiento. El primero pues es evidentemente un proceso de orientación o psicoeducación con la familia, con el niño básicamente, que consiste pues en explicarles de qué se trata lo que hemos diagnosticado, si hay una depresión, cuáles son los síntomas, cuáles son las características, qué factores influyen en el desarrollo de esta condición, explicarles con mucha claridad cuál es el tratamiento más indicado dependiendo del caso, generar en conjunto con el niño y la familia estrategias que puedan favorecer una salud mental y aquí me refiero por ejemplo a buscar redes de apoyo, a buscar actividades que puedan generar en el niño o el adolescente bienestar, a fortalecer también el desarrollo de sus habilidades y de sus capacidades. La segunda parte del tratamiento tiene que ver ya con el enfoque psicoterapéutico y aquí es importante tener en cuenta que hay que fortalecer las estrategias y las habilidades de afrontamiento de este niño, niña o adolescente. Entonces, si hay dificultades para socializar, fortalecer las habilidades sociales, fortalecer esas herramientas que le permitan, por ejemplo, regular sus emociones o facilitarle el afrontamiento ante las situaciones difíciles a las cuales se pueda enfrentar, buscar también cómo fortalecer su red propia pues, de apoyo en el caso del niño, niña o adolescente. Y el tercer punto de tratamiento tiene que ver con la parte farmacológica. El componente, la depresión tiene un componente neurobiológico y creo que se los había dicho anteriormente. En esa medida hay que usar un manejo farmacológico para mejorar esa sintomatología asociada a la depresión. No quiere decir que todos los episodios depresivos requieran desde el primer momento un manejo farmacológico, pero sí es un tratamiento que hay que tenerlo muy presente. Y aquí pues hay una variedad de medicamentos que ya se han investigado y se han probado para uso en niños, incluso desde los 5 años de edad, y que han mostrado que tienen muy buena eficacia y muy buena seguridad también para el tratamiento desde la población de, les digo, 5 años en adelante. Ya conocimos los aspectos claves de esta patología, sin embargo, aún quedan muchas dudas por resolver. Los invitamos a que sigan conectados. En breve, nuestros televidentes y seguidores serán los protagonistas, pero antes les dejamos esta cápsula FCB.
¿Qué haces? Pagaré la cuenta. No es necesario. Podemos redimir mis puntos Vital FCB como medio de pago. ¿Puntos Vital? Cuéntame más. Sí, es un programa de la Fundación Cardiovascular en el que acumulo puntos en cada visita médica y los canjeo en gimnasios, restaurantes, almacenes y mucho más. Anótate un buen punto para tu vida. Vincúlate gratis en www.vitalfcb.com. Y por supuesto, no podemos dejar pasar las inquietudes que ustedes los televidentes nos han hecho llegar. Por eso los invitamos a la consulta, sección donde responderemos las preguntas junto a los especialistas de la FCB. ¿Siempre que una persona tiene problemas con su autoestima, tendrá depresión? La respuesta es no, no siempre. No siempre que la gente tiene problemas en cuanto a la autopercepción en diferentes de las áreas que existen o de la autoestima, eso equivale a un trastorno depresivo, no siempre. Sí puede pasar que en los síntomas de depresión, una de las cosas importantes es la pérdida o las ideas negativas que se tienen sobre uno mismo. El cuadro depresivo compone o está compuesto por muchas otras cosas alrededor, la afectación en el sueño, la afectación en el apetito, toda la parte de la sensación de dificultad para ver una esperanza a futuro, la sensación de pérdida de la capacidad para concentrarse, la fatiga, ¿sí? La pérdida del placer en actividades que antes se disfrutaban. Entonces, seguramente la gente que tiene alguna autopercepción negativa sobre sí misma requiere un tipo de intervención desde el punto de vista psicoterapéutico, puede llegar a pasar, pero eso no equivale a que estén deprimidos. En la medida que hay una red de apoyo familiar que está atenta al desarrollo del niño o niña o el adolescente, es mucho más fácil poder observar cuándo se presenta un cambio en su comportamiento habitual. Entonces, si tenemos calidad de tiempo con nuestros niños, podemos identificar cambios, y cambios me refiero básicamente a cambios en su temperamento, en su parte afectiva. Entonces, por ejemplo, les mencionaba que podemos empezar a identificar que el niño empieza a aislarse, ¿cierto? Que empieza a disminuir el tiempo con sus compañeros, por ejemplo, o el interés en compartir espacio con sus pares. Podemos identificar que pierde de pronto el interés en el juego, que empieza a tornarse más irritable, que empieza a ser más difícil para los padres dar una instrucción y que el niño la siga con quizás la facilidad que antes lo estaba haciendo. Podemos encontrar que el niño ha bajado el rendimiento académico y buscar qué factores puedan estarse asociando a que esta situación esté ocurriendo. Podemos también identificar si él está siendo difícil o ha tenido o ha expresado dificultades en las relaciones con sus pares. Entonces, obtener esa calidad de tiempo facilita identificar los cambios tempranamente y por ende buscar una atención también oportuna. Lo otro que es importante es fortalecer la confianza, que la comunicación entre los padres y los niños se pueda incrementar cada día más en ese plan pues, de confianza que él pueda tener, sobre todo el adolescente, la facilidad o la oportunidad de comentar situaciones que le puedan estar generando estrés en esos momentos. Y básicamente es estar atento a cualquier cambio en su comportamiento habitual y que en esa medida buscar una atención. Los padres pues muchas veces no estamos tampoco capacitados pues, para identificar que un niño está cursando con un trastorno depresivo, pero sí podemos identificar que hay un cambio, y si hay un cambio y ese cambio que estamos viendo le está generando, por ejemplo, interferencias en su ambiente social, en la relación con sus pares me refiero, o en la parte escolar, o incluso en el ambiente familiar, se están disparando aún más conflictos, discusiones con mucha frecuencia, busquemos una atención de un profesional que tenga especialidad pues, en el área de salud mental de niños, niñas y adolescentes para poder clarificar si esto que estamos viendo es algo relacionado con síntomas depresivos o con un trastorno depresivo o es un proceso que requiera una orientación, una asesoría y pueda irse solucionando gradualmente. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a lidiar con emociones fuertes como la frustración para que no se convierta en un problema de salud mental? Muchas veces los adultos o los papás creemos que, o las personas en general creemos que las emociones negativas como la irritabilidad, la tristeza, el enojo o el estrés son manifestaciones negativas y que no podemos sentirlas, al contrario, hay que sentirlas.
existen por algo y estas manifestaciones emocionales a veces uno como papá quiere proteger a los hijos y como tratar de que no las sientan, estamos cometiendo un error. Lo fundamental es darle paso, darle vía a que los niños o adolescentes sientan sus emociones. Pero ¿cómo se hace eso? Iniciando con una adecuada comunicación, una relación familiar que sea adecuada, donde hayan canales de comunicación constantes y sanos para que los niños o los adolescentes tengan esa capacidad de manifestar sus emociones. Una vez manifestadas las emociones, uno entra también como adulto, como padre, haciéndole ver de que está bien que lo manifieste y que hay formas de canalizar ese tipo de emociones. Si mi hijo presenta un solo episodio depresivo, ¿debo llevarlo a consulta? Sin lugar a dudas. En el momento que yo identifico que mi hijo tiene sintomatología depresiva, es importantísimo buscar la orientación para hacer el diagnóstico en primer lugar, ¿cierto? Y en esa medida, la orientación terapéutica más adecuada. Si ya alguien me dijo que mi hijo tiene un trastorno depresivo, un episodio depresivo, claramente hay que continuar el seguimiento y continuar el manejo. Si la depresión no se maneja, tiene muchísimo riesgo de cronificarse. Entonces, si ya me diagnosticaron que mi hijo tiene episodio depresivo, la posibilidad de que persista incluso en la adultez es bastante alta. No hay necesidad de dejarlo sin tratamiento y dejarlo esperando que pase solo, como muchas veces ocurre. No ocurre así como creemos popularmente. Es importante manejarlo y disminuir al máximo los factores de riesgo para que esto no se cronifique y no afecte la calidad de vida del niño y por ende de la familia también, ¿no? ¿Existe relación entre la salud física y la depresión? El cuidado de la salud física también se correlaciona con los cuadros depresivos, es decir, la gente que realiza ejercicio frecuentemente, que lleva unos hábitos de vida saludables, que tiene una dieta saludable, que mantiene, digamos, rutas saludables, tiene menos riesgo de generar cuadros depresivos. Por el contrario, la gente que de pronto descuida su salud física, el autocuidado, sí tiene más riesgo de desarrollar cuadros de depresión en su vida. Antes de irnos, la doctora Lucía Quiroga extiende una recomendación a todas aquellas personas que conviven con adolescentes o niños, en especial a los padres, para que no pasen por alto ningún síntoma o señal de alarma en cuanto a enfermedades de salud mental. Es muy importante que los padres, los cuidadores y la población en general se concientice de que la depresión es un trastorno, una enfermedad que requiere una atención y no se debe dejar de lado menospreciando pues la sintomatología y el nivel de interferencia que genera. Si bien es cierto que muchos niños y los seres humanos en general podemos tener episodios de tristeza, cuando esta tristeza se vuelve constante, cuando puede estar presente todos los días y la mayor parte del día, cuando afecta el desempeño de mis actividades cotidianas, cuando yo ya no rindo lo mismo tanto en mi contexto escolar, en mi contexto social o a nivel laboral, en el caso de los adultos, es importante prestarle atención y buscar la manera de clarificar si esto es una tristeza derivada de algún factor puntual estresor, que en la medida en que ese factor estresor se disminuya o se aísle, el componente emocional va a ir mejorando, o si al contrario lo que estamos hablando es de una tristeza que está siendo frecuente y que está derivando en un trastorno depresivo que requiere otro tipo de enfoque y de un manejo un poco más especializado. Entonces, cuando estamos hablando de depresión, de un episodio depresivo, tenemos que ser conscientes además de que el no manejar a tiempo una depresión puede conllevar otros factores, otro riesgo para los niños y los adolescentes. Los esperamos en nuestra próxima emisión en Cuidamos Vidas. Hasta pronto.